Listo, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok, entonces desde cero. Abrimos el Altium, aquí está, vamos a crear un proyecto. Entonces, este se va a ver un poquito diferente nada más porque es una versión más vieja. En una versión más nueva, pues tiene lo mismo, nada más que se ve con otros colores y tiene otras funciones para que tengamos nuestra tarjeta en 3D o en la parte de simulación, pero eso no lo vamos a meter ahorita, únicamente en lo más básico, generar un PCB. Y ahorita es primero un esquemático, entonces vamos a File, vamos a abrir un nuevo. Entonces es importante que el que vamos a hacer es un proyecto. Todos estos archivos podemos generar aquí, pero ahorita nada más necesitamos un nuevo proyecto. Entonces en proyecto. Y le damos OK, le damos la tarjeta por default. Este es el tamaño de la tarjeta. Le damos OK y ya nos generó acá una carpeta. Aquí hay una carpeta que está en rojo porque no tiene ningún documento adicionado. Eso es lo que nos dice aquí. Lo que vamos a hacer es con el botón derecho del mouse va a salir otro menú y le ponemos adicionar un esquemático. Necesitamos estos dos, un PCB y un esquemático. Entonces primero el esquemático, ya apareció, es esta hojita amarilla, y después adicionamos un PCB. Ya tenemos los dos. Entonces esto es parte de nuestro proyecto. El primero que vamos a usar va a ser el esquemático y vamos a guardar nuestro proyecto. El proyecto debe tener el mismo nombre, los tres archivos, estos tres deben de llamarse igual. Entonces vamos a ponerle salvar proyecto como. Debemos asegurar que está en la misma carpeta. En caso contrario, nos va a generar un error. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, prueba 2. La primera mayúscula, prueba 2. Exactamente igual, las mismas mayúsculas, las mismas minúsculas, le vamos a poner a los tres archivos. Prueba 2 y prueba 2. Ahí está. Ya están guardados los tres archivos, el proyecto, el esquemático y el PCB. Primero trabajamos con el esquemático. Entonces, los dos están en blanco. Los símbolos están aquí en Libraries o también podemos tenerlos aquí. Están en partes. Aquí lo puedo buscar por nombre o aquí lo puedo ver físicamente, puedo verlos, puedo ver todas las librerías. Por default van a venir dos librerías, que es Miscellaneous Devices y Miscellaneous Connector. Las de FPGAs no las vamos a usar, pero vienen por default. Y podemos instalar también. Si me voy a Libraries, le pongo Install y me va a decir si en un archivo. Puedo descargar de la página de Altium, puedo descargar los archivos de las librerías. En este caso yo ya los tengo. Normalmente cuando instalas el Altium, te instala las librerías por marca y están en mis documentos. O sea, si yo le pongo desde archivo, por ejemplo, aquí en documentos, en una carpeta que se llama Altium Libraries, están todas estas librerías por marca. 3M, Actel, Altera, Allegro, Analog Device, Amphenol, Avago, Cyrus Logic. Prácticamente están todas las marcas de electrónica: Fairchild, Semiconductor, Freescale, Harris, Hitachi, Infineon. Aquí están todas: Maxim, Microchip, Molex, Motorola, NEC, Osram, Panasonic, Philips, Samsung, Samtec, Sharp. Aquí están todas. Únicamente selecciono las que voy a usar y esta es de las más comunes, ST, por ejemplo. Y si abrimos la carpeta van a venir por categorías: comparadores analógicos, timer, drivers, procesadores, switch.
Y aquí selecciono, les recomiendo que únicamente instalen la que van a necesitar. Si las instalan todas, la computadora se puede hacer muy lenta. Están los transistores BJT, están las compuertas lógicas. Aquí puedo seleccionar una, únicamente le doy abrir y ya se instala. Yo ya tengo las que yo necesito. Si ustedes necesitan una, pues les cogen aquí por marca. Esa es marca ST, pero hay muchas más marcas. Si ya tienen los componentes, Texas Instrument, por ejemplo, también tiene todas las subcategorías que fabrica están aquí. Únicamente busco la subcategoría que necesito, contadores, decodificadores, flip-flops, compuertas, por ejemplo, aquí compuertas, vamos a abrir, le doy cerrar y van a aparecer aquí. Texas Instrument, compuertas lógicas, aquí están, y son las que acabo de instalar, y están todas las que vienen en esa librería, y van a venir en dos partes, el símbolo esquemático y el símbolo PCB. Aquí nos vamos a dar cuenta si el PCB es en montaje superficial o through hole. Cuando tenga un agujerito el pin o el pad, quiere decir que es through hole. En este caso es montaje superficial, este es through hole, montaje superficial, este es through hole. Si se dan cuenta es la misma compuerta, la 08, pero este es montaje superficial y este es through hole. Vienen las dos versiones. Estas son serie 54, quiere decir que son CMOS. Las que normalmente vamos a usar son TTL, serie 74. Aquí están las serie 74. Entonces aquí en la serie 74 busco la que necesito y únicamente lo que hago es seleccionarla. Aquí están los inversores, pero si se dan cuenta es 74 ACT 11004 o 008. Entonces la que necesito es 7404 08 32. Entonces parece que en esta no viene, o busco más abajo. Acuérdense que las que vamos a usar son TTL. Serie TTL empieza con 74. 74, aquí están. Entonces 04, nada más aseguro que sea, de este lado sea through hole. Que no sea de montaje superficial como esta. Si se dan cuenta, el símbolo esquemático es el mismo. Vamos a poner un inversor. Vamos a poner también una AND, pero through hole, no montaje superficial. De estas through hole pongo una. Vamos a poner también resistencias. Las resistencias deben de estar en miscellaneous device. Vamos a ponerle R. Le pongo R para que únicamente me ponga los que inician con la letra R. Y esta es la resistencia. Me aseguro que sea through hole. Aquí está. Vamos a poner unas 4 resistencias. Vamos a poner conectores. Hay conectores en la carpeta miscellaneous connector. Hay desde conectores coaxiales, conectores tipo D, y los que más se pueden usar aquí son headers. Son estos headers, los headers son como los que se utilizan para los jumpers, nada más que estos son para tarjeta PCB. O podemos utilizar uno más común como un Molex, pero el Molex no viene ahí, viene en otra librería, o yo hice una librería que se llama Lib Personal y aquí están los Molex. El Molex es este es el Molex y hay de dos pines y uno es paso 10 y otro paso 156. Esto se refiere a la distancia entre este pin y este pin. Este es distancia de 100 milésimas de pulgada y este es distancia de 156 milésimas. El de 156 se utiliza para potencia y el de 100 es de uso general para control. Entonces vamos a poner de estos, de 2, vamos a poner unos 3 conectores.
tipo Molex. ¿Por qué utilizo los Molex? Los Molex tienen una posición, no los puedo intercambiar porque únicamente tienen una posición. Entonces, para asegurar que siempre los conecte de la misma forma, a diferencia de los headers, que los puedo conectar en diferentes posiciones, en este caso el Molex únicamente tiene una posición. Entonces, si se dan cuenta, está en rojo, una raya roja, porque es un error, porque tienen el mismo nombre. Todo lo que tengo que hacer es quitarle todos los signos de interrogación y ponerle números consecutivos para que el error desaparezca. Ahí está. Aquí estas también marca un error porque las dos se llaman igual. UA, tengo que quitarle el signo de interrogación y darle números consecutivos. Entonces aquí le llamo U2 y ya se quitó el error. En las resistencias también hay un error porque se llaman igual. Para acceder a este menú le doy 2 clics sobre el componente y ya puedo acceder al menú del componente nada más. Entonces este sería 3 y ya se quitaron los errores. Ya tengo los componentes, vamos a ponerle unos capacitores. Vamos a usar capacitores electrolíticos y capacitores cerámicos. Entonces aquí le pongo C y únicamente me pone los componentes que empiezan con C. Voy a utilizar un cerámico. Aseguro que sea true hole. Recuerden que hay que ver que sea true hole. Vamos a usar capacitores electrolíticos, más o menos de 220 como este. Ajá, aquí está, es true hole. Entonces vamos a poner también un LED. Aquí está un LED, es true hole. Vamos a poner un LED. Vamos a poner un diodo. Un diodo, nada más que este diodo es muy grande porque es de 6 amperes. Vamos a ver en la librería de Miscellaneous Devices. Vamos a ver un diodo. Este es un DIAC. Este es un diodo, pero este es de montaje superficial. Este es un diodo normal o es 1N41, 4001, 4002. Cualquiera de estos diodos que son de uso general y son true hole. Vamos a utilizar uno de estos. Ahí está. Para hacer más grande el circuito, avanzar y regresar página. Entonces vamos a empezar a conectarlo. Selecciono un componente. Yo puedo voltear con el espaciador del teclado. Aquí va a ser la entrada de alimentación. Vamos a ponerle VCC. Vamos a ponerle que la fuente viene de otro lado. Entonces, cada que usemos señales o alimentaciones que vengan de otro lado externo a la tarjeta, tiene que ser por medio de un conector. Nunca soldar el cable directo y con un cable acceder a la otra tarjeta. Tiene que ser por medio de conector. Entonces, por medio de un conector vamos a poner la alimentación. Entonces, como yo ya sé que son 5 volts, entonces le puedo cambiar aquí. En lugar de VCC le pongo más 5 volts. Ahí está. La otra terminal es tierra. Ponemos a tierra y le voy a quitar el GND, lo voy a ocultar, no lo voy a borrar, no lo borren porque se pone un error. Entonces únicamente lo oculto, le quito esta flechita y se ocultó para que nuestro circuito no esté muy cargado. De todos modos sería redundante tener GND. Entonces no se lo borro, se lo oculto con esta flechita para que nuestro circuito ya no esté tan redundante y que no esté tan cargado. Aquí vamos a poner en paralelo los capacitores para eliminar los ruidos y para estabilizar el voltaje que venga desde la fuente. Entonces estos dos capacitores los vamos a poner aquí en paralelo. Aquí hay un error, vamos a ponerle capacitor 1, vamos a ocultarle el comentario. El comentario dice capacitor 220 microfaradios, 50 volts. Entonces lo oculto. A este le llamo C2. Ya sé que es cerámico, los conecto aquí con poner un cable. Así. Y lo ponemos en paralelo para que
nos ayuda a estabilizar la fuente que viene de este lado. Y vamos a ponerle aquí en los comentarios, en lugar de Molex, vamos a ponerle entrada o in más 5 volts corriente directa. Y lo ponemos visible para que sepamos de dónde viene esto. O lo puedo dejar así para que identifique a dónde va conectado ese conector. Listo. Entonces, otro conector va a venir de un, supongamos, este es un ejemplo nada más, no necesariamente va a servir para algo esta tarjeta, únicamente va a ser un ejemplo para saber cómo sacamos el PCB. Aquí me faltó hacer algo. Vamos a poner aquí el diodo. Vamos a poner el diodo y el diodo lo vamos a poner en serie con nuestra alimentación para que se proteja. ¿Se acuerdan para qué sirve un diodo en serie con una alimentación? ¿Para qué serviría? Si lo pongo aquí, ¿para qué sirve? Ah, no, pero este no es el... No es este, este es un LED. El diodo es el que tengo que poner aquí. Ahí está. D1. ¿Para qué sirve este diodo en serie con la alimentación? Así es, para protección. Para que en algún momento, si yo intercambio la polaridad en la fuente, este diodo me protege y el circuito ya no está expuesto a un cambio de polaridad. Entonces, el diodo me protege para que únicamente la corriente circule de positivo hacia el negativo. Y es una protección. Entonces, ya está el diodo, el capacitor electrolítico y capacitor cerámico. Entonces, vamos a poner nuestro primer componente acá. Vamos a ponerle aquí este conector. Vamos a ponerle sensor. Supongamos que este conector va conectado a un sensor. Puede ser un sensor de tipo mecánico, un switch de límite, este switch de límite, o puede ser un infrarrojo, pero esta señal la vamos a ocupar para que dispare un inversor. Y después este inversor lo conectamos a la entrada de una compuerta y la entrada de esta compuerta la vamos a enclavar. ¿Cómo la enclavamos? Poniendo esta entrada hacia la salida y después la salida le vamos a poner una resistencia para ponerle un LED. Entonces el LED tiene que ir conectado a tierra. Conectamos a tierra, le quitamos, le ocultamos GND, no se lo borramos, lo ocultamos. A la resistencia le podemos cambiar el valor aquí. Una resistencia conectada a 5 volts puede ser de 330. Le ocultamos donde dice res 1, no me interesa porque ya sé que el símbolo es una resistencia, entonces únicamente el valor 330 R1 y vamos a ponerle, como es un switch el sensor, vamos a ponerle una resistencia de pull down. Entonces la conectamos así, le ocultamos GND. La resistencia, ¿de qué valor utilizamos las pull down? 2.2K. 2.2 kilos, entonces aquí en lugar de 1 kilo le ponemos 2.2. Le damos OK y ahí está. Y el otro lo mandamos hacia positivo o lo cambiamos aquí para que se vea más estético, para que el positivo esté arriba. Este lo mandamos a positivo. Entonces si pusimos una resistencia pull down, entonces el sensor lo que nos activa es un positivo y este es el positivo. Y como estamos utilizando positivo en 5 volts, entonces le ponemos más 5 volts. Ahí está, estos 5 volts vienen de aquí, vienen de este conector y lo conectamos al sensor y el sensor conmuta, o sea, switchea el 1 y el 2
y cuando no están conectados nos manda a la tierra a través del pull down. Y la salida está con una resistencia y un LED para visualizar si está encendido o está enclavado. Y vamos a poner esta salida también hacia el exterior. Y esa salida hacia el exterior lo vamos a poner por medio de este conector que tiene un signo de interrogación. Vamos a ponerle 3 y vamos a llamarle out. Y lo ponemos visible para que sepamos que ese conector va hacia la salida. Y la salida la vamos a tomar antes del LED para que el LED no nos distorsione la señal. El voltaje no lo atenúe, lo tomamos desde este punto. Y el otro, la referencia va a ser la tierra. Esta es nuestra salida con respecto a tierra. Nuestra salida es positiva. Recuerden que lo ocultamos la tierra. Ahí está. Listo, entonces tenemos este circuito, supongamos que este es nuestro circuito completo y así se va a ver si nosotros lo imprimimos para el proyecto, para nuestro reporte. Entonces lo único que tenemos que hacer es centrar nuestro circuito y ya está listo. Tenemos 3 conectores, un conector es de la alimentación, otro es del sensor, el otro es la salida y esto es lo que está interno. Guardamos, en caso de que no esté guardado se va a ver en rojo, entonces aquí guardamos, se convierte ya, se hace negro, ya está guardado. Ya está terminado nuestro circuito esquemático. Lo puedo dar más estético, voy a hacerlo más estético, los distribuyo de forma uniforme. Se supone que aquí no tengo que tomar en cuenta las protecciones de la fuente, porque la fuente ya debe de tener un fusible, ya debe de tener una protección contra sobrecarga, contra bajos voltajes, y no se los tengo que poner aquí porque vienen desde la fuente. Aquí únicamente hago protecciones para que mi circuito no se dañe con condiciones externas. Entonces ya está nuestro circuito, lo único que tengo que hacer es pasarlo hacia esta parte que ahora está vacía. Entonces, ¿cómo le hago? Me voy a la pestaña Design y le doy Actualizar. Mucho cuidado aquí porque no va a estar activo esta actualización cuando estos archivos no estén en la misma carpeta o cuando no tengan el mismo nombre. Entonces es importante checar aquí que tengan el mismo nombre. Si tiene mayúsculas o minúsculas, nombres, símbolos, tiene que estar exactamente igual. Si no, esta pestaña no va a estar activa. Entonces le doy a Actualizar. Y me va a poner un menú en donde aparecen todos los componentes y todas las conexiones. Y las conexiones tienen nombre. Hay un cable que se llama 5 volts, otro que se llama GND, otro que se llama NET D1, NET H21. Todos estos tienen nombre y me pregunta que si los quiero pasar todos. Por default viene que todos. Va a haber algunas ocasiones en que algunos componentes no los requieran el PCB. En este caso sí queremos todos. Todo lo que le hago es ejecutar cambios. Ejecuto cambios y yo debo de asegurar que aquí esté en verde. En caso contrario aparece en rojo y tengo que revisar el esquemático. En este caso no tengo que revisar porque todo está en verde. Entonces le doy cerrar. Aquí está mi circuito. Este es el circuito que pasó. Todos los componentes son True Hall. Entonces puedo usar este. Lo hago más grande, lo hago al tamaño que yo quiera. Este es el tamaño de mi tarjeta, o si no me gusta este color vino, lo puedo quitar. Esto es lo que va a delimitar mi tarjeta. Entonces lo que tengo que hacer es mover mis componentes aquí de forma interna. Los conectores siempre se van a poner en un extremo de la tarjeta, en una orilla. Nunca los pongo en medio. Deben de estar en una orilla para asegurar que se puedan conectar y desconectar, que sean accesibles. Entonces lo pongo en una orilla, los demás componentes pueden estar en medio. Si se dan cuenta, cuando yo muevo el componente hay 2 líneas. Esas líneas me dicen en dónde está conectado de forma inmediata. Entonces me conviene que esté lo más cerca posible. Si lo pongo acá, las pistas van a dar muchas vueltas. Entonces lo pongo aquí más cercano a esto. Vamos a poner los conectores en los extremos.
Ahora voy a poner la forma de sujeción de mi tarjeta. Siempre debo de asegurar que mi tarjeta debe de estar conectada. Se nos va a terminar la sesión. Vamos a cambiarnos de cuenta porque si no nos va a sacar de todos modos. Nos conectamos a la otra cuenta, por favor. Listo, continuamos. Entonces tenemos esta tarjeta, supongamos que este es el tamaño de la tarjeta. Recuerden que lo puedo hacer más pequeño, más grande, lo puedo hacer rectangular, lo puedo hacer circular si yo quiero. En este caso vamos a dejarlo un poquito más grande. Vamos a dejarlo un poquito más grande para que no tengamos impedimento de las pistas. Cuando el tamaño es muy pequeño, las pistas les cuesta trabajo estar moviéndose entre los componentes y nos conviene tener una pequeña separación entre los componentes para que no peguen las pistas. Más o menos aseguramos que tengamos una separación uniforme entre ellos. Y ahí está. Y ahora vamos a poner los elementos de sujeción. Normalmente son tornillos y los vamos a poner por medio de pads. Este es un pad. Este nos va a servir para hacer los agujeros que les vamos a cambiar de tamaño. Entonces seleccionamos los 4. Dejo presionada la flechita de las mayúsculas y al mismo tiempo presiono el botón izquierdo del mouse y ya seleccioné los cuatro agujeros y me voy a PCB Inspector y en PCB Inspector le voy a cambiar el tamaño del agujero, por ejemplo 150. Todas las dimensiones están en milésimas de pulgada, entonces ya se cambió y el diámetro exterior va a estar en 2 ejes. Vamos a ponerle de 200 en el eje de las X y en el eje de las Y le pongo 200 también. Ahí está. Únicamente tengo que asegurar que no estén demasiado cerca de la esquina, porque si yo hago un agujero aquí en la esquina se puede romper la tarjeta. Entonces ponerlo más en el interior y más o menos de forma simétrica pongo los demás también. Todo esto se mide. Ahorita no lo estamos midiendo porque nos va a llevar más tiempo. Ahí está. 4 agujeros para sujeción con tornillo. Más o menos simétrico. Listo. Entonces guardamos nuestro archivo. Y ya está nuestra distribución de los componentes. Todavía no están las pistas. Necesitamos configurar para que las pistas aparezcan. Y ya les había explicado lo de las capas y los layers. Entonces, ¿cuál es la capa que vamos a utilizar para poner las pistas? ¿No? ¿Ya se desmayaron o qué pasó? Yo no entendí muy bien para qué servía la pista. No digo los niveles. ¿Pero estuviste en la clase presencial? En presencial no explicó eso. Sí, ¿qué? Lo de las capas y eso que dice. Lo de las capas, ¿no? ¿Estás seguro? El miércoles. No, no lo explicó. No lo explicó. ¿Seguros? Sí, seguro. Confirmo. Segurísimos que no lo expliqué. Ok, las capas. En una tarjeta hay varias capas o layers. Entonces, la capa donde están los componentes, recuerden que este es True Hole. ¿Qué es True Hole? El componente está en una capa que se va a llamar capa superior o top layer. Entonces, esa top layer es donde están los componentes y yo necesito perforar la tarjeta para que en el lado anverso yo pueda soldar el pin o la patita de los componentes del lado. O sea, si el componente está aquí en la parte de arriba, entonces en la parte posterior va a estar la soldadura. Entonces esta parte posterior se llama button layer.
y la parte del componente se llama top layer. Entonces, top layer, los componentes, button layer va a ser donde va a estar las pistas y las soldaduras. Entonces, en este caso, de hecho, en la mayoría de los casos vamos a utilizar una sola cara. Entonces, cuando es true hole, la cara que se utiliza es button layer, porque es la cara donde está la soldadura de los componentes. Y el componente en sí, el cuerpo del componente va a estar en la top layer. Entonces, utilizamos la capa azul. De hecho, en Altium va a ser en colores. La button layer va a ser en azul, top layer en rojo, y cuando tenga más capas, por ejemplo, intermedias, van a ser otro color. El color lo puedo elegir. Lo puedo poner rosa, azul, el que yo quiera, lo puedo elegir ese color, pero va a estar intermedia. Entonces, por default son 2 capas, la top layer y la button layer. En este caso, cuando es true hole, utilizamos button layer. Entonces, lo voy a configurar, me voy a Design y me voy a las reglas, Rules. En esas reglas voy a configurar lo básico, por ejemplo, los espacios entre pista y componente, o entre pista y pista. Aquí por default me da 10 milésimas de pulgada, le voy a dejar así, es lo mínimo, no puedo dejarle menos porque ya, de hecho ni siquiera sería estético poner menos de 10 milésimas de pulgada, por lo menos en true hole. Si usamos montaje superficial, esta distancia puede ser menor todavía. Esto es en el caso de que utilizo true hole. Aquí por ejemplo tenemos un pad y aquí está un agujero y esto va con soldadura. Normalmente la soldadura, cuando no podemos hacer una soldadura bien hecha, nos pasamos y la dimensión aumenta y entonces esto puede llegar a ser un cortocircuito con la pista que esté más cercana. Entonces por eso aseguramos que mínimo deba tener 10 milésimas de pulgada. El espesor de las pistas, importante, el mínimo lo vamos a dejar en 10, pero aquí preferentemente vamos a ponerle que sea de 30 milésimas para asegurar que la pista no sea ni muy delgada ni muy gruesa. Entonces esta pista nos va a conducir más o menos alrededor de 1 ampere, más o menos. El máximo vamos a puedo ponerle el que yo quiera. En este caso vamos a ponerle 1 pulgada o 1000 milésimas de pulgada, que es 1 pulgada. Y nos vamos a layers. Por default vienen 2, top layer y button layer. Ya saben que la top layer es donde están los componentes, físicamente están los componentes, y la button layer es la parte de abajo, donde va a estar la soldadura y donde están las pistas. Entonces, únicamente voy a tener donde están las pistas y donde están los componentes no voy a tener pistas. Entonces, quito la top layer porque voy a usar una tarjeta de una sola cara. Button layer. Entonces, le pongo apply y le doy OK. Hay otras configuraciones, las vamos a ver un poco más adelante. Todas estas son las configuraciones que debo de tomar en cuenta para el PCB. Nada más vimos las básicas. Le doy OK. No hay ningún cambio aquí en la tarjeta porque todavía no hago las pistas, pero ya están marcadas esas reglas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Un autoroot. Tengo 2 opciones, hacerlo de forma automática o hacerlo de forma manual aquí. Poner una ruta. Entonces, únicamente si es manual, empiezo y si se dan cuenta se marca a dónde la tengo que conectar aquí y entonces yo busco el camino más corto. De hecho, si lo pongo directo, la pista busca profe, creo que su pantalla se congeló. A ver, déjame ver, yo creo que ya me sacó. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ok, entonces puedo hacerlo de forma manual aquí. Si yo selecciono esta para rutear de forma manual, entonces yo puedo seleccionar un pin que yo quiera rutear, por ejemplo y se aparece de forma más clara aquí a donde va conectado. Entonces, si únicamente le doy aquí,
me lo va a pasar por el medio de los circuitos integrados, pero si yo no lo quiero ahí, yo lo puedo llevar por acá arriba, por ejemplo. Eso es de forma manual. Pero yo le puedo decir que de forma automática me rutee todo el circuito, así. Nada más tengo que asegurar aquí que termine de rutear y que no tenga ninguna falla. Y entonces cierro esta ventana y ya lo hizo. Obviamente no se ve tan bien porque yo lo tengo que arreglar de forma manual. Entonces, ¿cómo lo hago de forma manual? Lo puedo separar un poco. Lo puedo separar un poco este también para que no esté muy encimado aquí las pistas. Puedo cambiar de posición algunos componentes, por ejemplo Cuando se pone en verde quiere decir que está muy cerca. Aquí, por ejemplo, con el LED, la resistencia 1 con el LED se pone en verde y eso quiere decir que está muy cerca. Tengo que alejarlo, que esté amarillo para que no marque un error. Entonces otra vez le doy autoroot para que me haga esos cambios. Aseguro aquí que no tenga ninguna falla y ya lo arregló. Aquí me puse una pista doble. La puedo guardar de forma manual y la puedo poner aquí otra vez y ya se conectó. Entonces lo único que tengo que hacer es arreglar. Aquí me puso otra pista doble. Esta no la necesito porque es la misma con la de abajo. Lo único que tengo que hacer aquí es conectarlo. Conectar este con esta pista. Y ya me evito esa pista doble que puso. No necesariamente el Altium lo hace de forma perfecta, entonces tengo que ayudarle. Lo que sí es que está tomando en cuenta, por ejemplo, las esquinas de 45 grados, no hay esquinas de 90 grados, es lo importante. Ahora lo que tengo que hacer es que siempre la pista de tierra tiene que ir más gruesa, de tal forma que cuando yo vea la tarjeta, la pista más gruesa tiene que ser esta. Entonces, ¿qué hago? La voy a seleccionar y la voy a hacer más gruesa. Esta pista de tierra tiene que ser más gruesa, pero primero tengo que hacerle un espacio, porque si no va a marcar un error. Aquí está muy cerca de otra pista y si yo lo hago más gruesa, entonces se va a encimar. Entonces la separo. Y entonces ahí ya la puedo hacer más gruesa. Vamos a dejarle aquí, vamos a continuar el martes porque se nos acabó el tiempo. Nos falta terminar, pero este es un primer acercamiento. Muchas personas ya lo dejan aquí. Lo imprimen. Aquí, por ejemplo, aquí ya lo mandaría a imprimir, pero todavía no se ve bien. Tengo que configurarlo, por ejemplo, que se vean los agujeros y poner nada más las capas que yo necesito. Los layers que necesito. En este caso yo no necesito el contorno del circuito integrado. Yo no necesito que se vea el contorno del conector, el contorno del diodo. Yo nada más necesito las pistas, entonces las quito de aquí. En la configuración únicamente me quedo con las que necesito. La top layer no la necesito, ni la overlay tampoco. Entonces selecciono estas que no necesito y las borro. Y únicamente me quedo con button layer y multilayer. ¿Por qué multilayer? Porque en la multilayer es donde están conectados los pines. Así se vería nuestra tarjeta. Yo ya la podría mandar a imprimir así, pero se ve feo porque ni siquiera se puede identificar cuál es la tierra, ni tiene protección de blindaje. Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Nos vamos a quedar aquí, vamos a guardar el proyecto. Ya está guardado. Recuerden que se llama prueba 2. Seguimos el martes, entonces. ¿Tienen algún comentario? Bueno, profe, por el momento no. Ok, entonces seguimos el martes. Díganle a sus compañeros que se conecten, por favor, porque es como van a hacer su tarjeta. Entonces seguimos el martes. Se cuidan. Hasta luego. Hola, profe, nos vemos. Hasta luego, profe.